Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la tercera entrega de este video diario semanal. Ahora les vengo a comentar cómo estuvo la semana pasada de acuerdo a mis progresos, mi lectura y mis incomodidades que he pasado en este proceso de pre-tesis, porque el próximo año debo hacer la tesis, o la memoria en realidad. Todavía no me queda claro cuáles son las diferencias entre memoria y tesis. Les quería comentar que yo estaba estudiando Mapudungun de manera autodidacta, pero desistí de seguir haciéndolo porque creo que me facilitaría la capacidad de sorprenderme mientras hago el curso online, y eso me facilitaría en el registro de, bueno, del diario de campo y de todas las cosas que estoy observando. Porque la idea al final de participar en el curso online es describir todo lo que me llama la atención y las cosas que observe, lo que envuelva el curso, todo el contexto, las conexiones, la manera en que la gente realiza el curso al final. Y lo otro que le quería comentar es que esta semana empecé con el primer libro que me recomendó el programa del curso de etnografía escolar de la carrera de psicología. Y también estoy probando un nuevo método de estudio, que el primero me salió muy feo. Aquí hay dos capítulos, voy a intentar entenderlo para explicarlo, pero ojalá se vea en la cámara. Y este es un capítulo, pero está mucho más trabajado, porque aparte de hacer este mapa, tomé notas en el reverso de la hoja. Así que voy a intentar describirlo. El texto se llama La experiencia etnográfica, de una autora de apellido Rockwell, y si no me equivoco lo escribió en el 2005. Y es bien interesante porque es un libro introductorio para lo que es la etnografía y se centra mucho en lo que es la etnografía en el ámbito de la educación, lo que me sirve mucho para lo que yo pienso hacer. Aunque claro, esto hay que tenerlo en cuenta, está pensado para la etnografía física, o sea, el investigador estando en la sala de clase o en el colegio, etc. El libro parte con el capítulo sobre la relevancia de la etnografía, y aquí comenta de que hay dos usos que fueron convencionales en los inicios de la antropología y de la etnografía como método, entre comillas, porque después se debate si es que es un método. Es todo un caos ese mundo de la antropología. Y los usos convencionales son la etnografía como la rama descriptiva de la antropología, a diferencia de la etnología, que sería como la rama comparativa. Comparamos ciertas características culturales con otras, eso sería etnología. Y el otro uso convencional sería entender la etnografía como la forma y el producto de una investigación antropológica. La forma quiere decir como la manera en que uno hace la investigación, y el producto, el texto al final que uno termina haciendo. Esto uso durante el siglo XX, con el auge de diversos paradigmas en Europa y en Norteamérica, fueron por caminos divergentes, o sea, fueron entendidos de manera diferente bajo estos distintos paradigmas, lo que trajo una serie de debates y transformaciones en lo que se entendía por etnografía durante todo el siglo pasado. Y eso provocó que exista una diversidad de metodologías y de epistemologías que entienden de diversas formas y aplican de diversas formas lo que es una etnografía. Lo importante de todo esto es que, pese a que tener unos rasgos comunes que ya les voy a comentar, el debate trajo una discusión por las categorías, o sea, por el lenguaje con el que se va a describir y analizar a las poblaciones donde vamos, a la gente a quienes estudiamos. Este debate de categorías, que al final es el debate por el lenguaje, eh,
concluyó en que la descripción, que es el trabajo final de la etnografía, solo es entendible cuando es la teoría más la observación. ¿Por qué? La observación eh, siempre tiene unos supuestos detrás, una manera en que el investigador entiende el mundo, entiende la sociedad que estudia a partir de la serie de textos que leyó antes o el conocimiento previo que tuvo, y la manera en que él mismo está inserto en su sociedad con ciertas categorías fijas, bueno, quizás no tan fijas, pero sí aprendidas y que influyen en la manera en que él observa el mundo. Entonces, cuando hablamos de teoría más observación, estamos diciendo de que uno debe evidenciar lo supuesto en el que uno se inserta a este campo de estudio. Por otro lado, están los rasgos comunes, que la autora destaca 5. El primero sería que la etnografía lo que hace al final es documentar lo no documentado. Y esto va desde los lugares más recónditos del mundo hasta la investigación dentro de las propias sociedades donde surgió la antropología. Cuando uno empieza a hacer extraño lo familiar, cuando empieza a mirarlo con ojos distintos, lo que es cotidiano, lo que está naturalizado, lo que se entiende como que siempre ha existido. Lo segundo que señala la autora es que la etnografía lo que hace es producir descripciones más teoría, que es lo que recién le estaba comentando. Lo tercero es que la etnografía está centrada en el etnógrafo como sujeto social, inserto en un sitio y en la experiencia directa que lleva a estar en ese sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que la etnografía no inventa cosas desde el aire, sino que habla desde el lugar en donde estuvo el investigador y la extrañeza que le produce ese lugar, que puede ser incluso un sitio donde uno siempre ha estado. Por ejemplo, ¿cómo sería ver en la familia desde una perspectiva etnográfica? Y ahí nos daríamos cuenta de, bueno, todos los debates que ya se han dado de que no existe o es muy escasa la familia tradicional como núcleo de nuestra sociedad. Es decir, que rara vez se ven casas con mamá, papá, hijo o hija, sino que eh, se ve cada vez más variedad en ese tipo de cosas y la sociedad no se cae. Lo siguiente sería que la etnografía tiene su atención, aunque no exclusiva, en los significados que le da la gente a ciertas cosas que llaman el interés del investigador. La gente tiene un cierto significado a un cierto acontecimiento, el investigador también lo tiene a partir de sus supuestos, y lo que hace la etnografía es dialogar entre lo que el investigador entiende y lo que la gente entiende de cierto, no sé, cierto aspecto cultural, cierto acontecimiento importante de una comunidad, etcétera. Y lo último sería que la etnografía produce conocimiento diverso, produce conocimiento que puede ser utilizado después en múltiple análisis. Entonces, y también que produce conocimiento, según esto aparte igual no lo entendí bien, pero igual produce conocimiento para la misma gente que tiene que describir eh, lo propio al final. O sea, en una comunidad uno es consciente de las cosas cuando las tienes que describir. Lo natural se vuelve extraño cuando toca describirlo, cuando toca explicarlo. Y eso igual creo yo que quiso decir la autora cuando habla de sobre el conocimiento diverso. Lo que sigue entonces después con el tema de la relevancia es que en la educación hay que entender la etnografía distinta a la práctica educativa. ¿Ya? La etnografía siempre se encarga de observar cómo se hace y la práctica educativa es el hacer en sí mismo. Lo que hace la etnografía en relación con la educación, según la autora, sería documentar y vincular el hacer. O sea, documentar cómo se hace la práctica docente, vincularlo con el contexto en general y las ciertas categorías analíticas, los supuestos que uno tiene,
y la forma en que uno ve que funciona la escuela, todo eso se vincula con la práctica del día a día del profesor o profesora. Y en cambio la práctica docente lo que hace es hacer y vivir con la práctica ya vinculada, lo que implica, aunque no necesariamente, que no se hagan conscientes de todo el contexto cada vez que un profesor o profesora realice la práctica educativa al final. La etnografía, dice la autora, ayuda a dar cuenta de la transformación, eh, porque une la historia de la práctica educativa más las prácticas cotidianas. Y eso lo recoge registrando la tradición oral, la memoria colectiva y la diversidad de prácticas y concepciones que se pueden tener en un determinado lugar donde se realiza la práctica educativa. Todo esto lo une, o la idea en realidad del autor es unirlo a un contexto más grande que sería, bueno, en mi caso quizá el contexto nacional. Entonces ver cómo se unen, cómo se influyen mutuamente las prácticas locales con el contexto nacional en el que están inscritas. Y eso ayudaría a dar cuenta de la transformación. La transformación, la reproducción y la resistencia. ¿Por qué? Porque la pregunta al final es ¿cuáles son los valores y sentidos de los contenidos culturales? Cuando despejamos esa pregunta, y esta es un poco más la parte política de hacer la etnografía, cuando despejamos esta pregunta podemos ver si existen valores que se deben transformar o valores que se deben reproducir o valores y sentidos, por cierto, que funcionan como resistencia. Entonces no se puede entender por separado, sino que están entrelazados, pero hay ciertos valores que sirven como resistencia que se pueden reproducir o quizás es necesario que se reproduzcan. En cambio existen otros sentidos que funcionan como coerción que de acuerdo al análisis sea necesario transformar. Y todo eso depende de que la etnografía se encarga de ver la eficacia y los límites de tanto las normas nacionales o las normas de coerción que se puede salir de parte del Estado, todo esto de acuerdo a la teoría gramsciana. Y por otro lado está la eficacia y los límites de la práctica docente, que tiene que ver con la autonomía que puede tener las prácticas locales. Y al final lo que puede ayudar la antropología en cuanto a la transformación es que ayuda a vislumbrar sobre alternativas que unan tanto la parte de las normas nacionales o las normas de coerción con las prácticas docentes o las prácticas de autonomía y llegar a alternativas o a lo que Gramsci llama consensos. Esa es por un lado como la parte de la relevancia de la etnografía dentro de la educación, puede ayudar a transformarla. Lo que sigue en el libro es sobre reflexiones sobre la etnografía o sobre la experiencia etnográfica. Y lo primero que habla es que las disyuntivas que uno se encuentra en el proceso de hacer una etnografía dependen mucho de las epistemologías en que cada uno esté inscrito. Ya, la manera de ver esos obstáculos depende mucho de lo que en mi universidad siempre hacían la analogía de que la epistemología son los lentes con los que uno se inserta en el estudio de alguna cosa. Y entonces los obstáculos dependen de los lentes con los que vamos al campo. Otra reflexión es que el trabajo etnográfico siempre está enmarcado en un contexto social e institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no venimos de la nada, sino que venimos de comunidades particulares con sus problemas particulares, formas de ver la vida que son propios, y también de una parte institucional que pueden ser una universidad
una empresa, etcétera. Y todo eso tiene tanto ventajas como desventajas. Lo siguiente tiene que ver sobre el trabajo de campo. Y la autora señala que uno no puede tomar el trabajo de campo y el conocimiento como sinónimos. El trabajo de campo tiene que ir siempre sumado a la teoría y el análisis para considerarlo conocimiento. Y eso implica reconocer las preconcepciones previas con las que uno va a observar y ayuda a hacer más inteligible la realidad en la que uno está observando. Ayuda a categorizar, a ordenar, etc. Luego la autora se mete con las polémicas epistemológicas, que serían como los debates que se dieron de acuerdo a los diversos paradigmas y teorías que estaban en el siglo XX, y habla sobre cómo la etnografía peleó con el positivismo por el problema de la objetividad. El positivismo eh, remarca, y esto se ve mucho en la ciencia dura, eh, una necesaria objetividad para llegar al conocimiento, y la etnografía, como al hacerse cargo de las preconcepciones previas que tiene el investigador, debate con el positivismo. Luego con el empirismo, que el empirismo busca llegar a la experiencia en sí misma, como a la realidad en sí, y la etnografía lo que hace es discutirle que uno nunca puede acceder a una realidad en sí porque siempre tiene sus categorías previas, porque viene de una sociedad particular, etc. Luego con el racionalismo, porque el racionalismo, según lo que explicaba la autora, da muy poca relevancia a la experiencia, lo cual la etnografía le pelea que es necesario igual ver las cosas en el campo para problematizarlas en la teoría. Luego con la hermenéutica, y esta la verdad es que no la entendí mucho porque yo de hermenéutica entiendo cero, pero sí lo que entendí es que la autora lo que le debate de la hermenéutica es que em, suele reducir los fenómenos sociales a sistemas simbólicos, lo cual no le permite ver otras dimensiones eh, de la sociedad al final, sino que todo se reduce a la interpretación de significado. Y eso no entiendo cómo, pero de alguna manera deja fuera el problema del poder, de la dominación, etc. Y lo último que debate es sobre la teoría del señor de apellido Piaget. Eh, Creo que se llamaba Piagetiana el paradigma. Pero la cosa es que esto aportó, todo esto, estos epistemología aportaron mucho a la reflexión etnográfica, pero se quedaron cortas. Y lo que Piaget aportó es sobre el tema de la interacción dialéctica entre sujeto y objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que uno influye en lo que estudia tanto como lo que estudia le influye a uno. Y eso es muy importante porque en ese tiempo la etnografía no se hacía cargo de cómo el investigador se cambia en su persona cuando va al campo a estudiar. Cuando vuelve a la sociedad ya no es el mismo investigador. Y lo que pasa con esta teoría es que si se reduce todo a eso, falta la sociogénesis del conocimiento. O sea, no es que solamente uno influya y se influya con lo que va a estudiar, sino que también hay toda una sociedad detrás que influye en el conocimiento creado y en la manera en que se entiende ese conocimiento. Y también unas condiciones materiales que permiten ciertos conocimientos o no. Bueno, las reflexiones luego pasan sobre el trabajo de campo como base del proceso de documentar. Eh, por eso uno cuando va a hacer trabajo de campo siempre tiene que llevar su diario de campo, su libro de notas, etc.
Y no es la primera, pero una de las cosas más importantes que me pareció son los dilemas éticos que hay cuando uno va a hacer trabajo de campo, que tiene que ver con que eh, la comunidad a la que uno estudia, o los grupos de personas a los que uno estudia, pueden ver al investigador como un espía, como un extraño. Incluso el investigador mismo se puede sentir un espía o un extraño. Entonces todo eso forma parte de la reflexión etnográfica, porque uno siempre tiene que preguntarse qué es lo que tengo que mostrar, lo que tengo que registrar y qué otras cosas tengo que dejar de lado. Yo he hecho poco trabajo de campo en realidad, pero sí me ha tocado que me entere de cosas súper sensibles en ciertas comunidades, y eso tengo que suprimirlo aun cuando me dé una información valiosa para entender cómo funciona cierto fenómeno social. Y eso al final depende de criterios propios de la persona que investiga. Otra manera de... O sea, otra reflexión sobre el trabajo de campo es que la manera en que se hace trabajo de campo depende mucho del investigador. O sea, depende casi en su totalidad del investigador. No todas las personas hacen trabajo de campo igual, no toda la gente registran de la misma forma, no toda la gente ve las mismas cosas. Algunos ponen más relevancia a ciertas cosas que a otras, etc. Y eso lo que hace es que el trabajo de campo siempre sea parcial, o sea, nunca se puede ver la totalidad de un fenómeno, y también se hace cargo de la parte subjetiva que el investigador tiene cuando se inserta al campo, porque el investigador también siente cosas, o sea, todo esto de que hay cierta jerarquía depende mucho de la parte subjetiva del investigador, eh, y al final eso nos lleva a decir que en el registro estoy yo como investigador y también está el otro. Entonces, suele decirse en la carrera que en la antropología uno también se estudia a sí mismo, porque no puede deshacerse de uno cuando se pone a investigar cosas. Y otra cosa que encontré muy entretenido, porque siento que tiene que ver con lo que yo quiero hacer aquí en este video diario, tiene que ver con cómo hacemos que el conocimiento se entienda a más gente, cómo hacemos eh, público el conocimiento y no encerrado en la academia como, bueno, se puede ver ahora. Y eso no solo tiene relación con el público, sino también con el mismo investigador, porque cuando hacemos más comprensible el conocimiento, el investigador puede hacer mucho más análisis al futuro a partir del mismo registro. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la parte de que en el registro estoy yo y el otro, cómo yo mismo me hago inteligible a los demás. ¿Ya? Y para eso hay que tener en cuenta de que siempre existen los límites de la transmisión de datos, porque uno no siempre puede escribir o transmitir todo lo que implica la vivencia en un cierto lugar. No siempre es posible transmitir cómo nos sentimos, cómo observamos ciertas cosas, cómo vemos que hay cierta relevancia en unas conversaciones, etcétera, porque somos humanos y, y no hay forma en que podamos abarcar todo en el registro. Así como cuando escribimos un diario, si alguien escribió un diario alguna vez, nunca puede anotar todo lo que le pasa en el día, lo que sintió durante el día. Bueno, eso en cuanto a la transmisión del conocimiento. Lo otro es en cuanto a reflexionar sobre el análisis mismo que uno hace cuando hace etnografía. Y una de las primeras cosas es que la etnografía siempre uno tiene que cambiar las preconcepciones previas con las que uno parte. Si uno al final de una etnografía siente que no cambió nada, la autora señala que quizá lo que hiciste está malo.
o quizás no estás siendo honesto contigo mismo al final al decir que no te influyó, no te cambió al final tu trabajo dentro de la comunidad donde estudiaste. ¿Sí? Y eso pasa porque uno cuando estudia parte con unos ciertos conceptos previos, una cierta manera de entender las cosas que cree van a pasar. Y después de que uno lo vive, crea nuevas relaciones entre conceptos previos. Y ahora sí que mi celular dejó de grabar porque quiso. Y bueno, decíamos que uno parte con ciertas categorías al momento de insertarse en el campo. ¿Ya? Y esas categorías previas van a ir dialogando con las categorías que uno va encontrando en el campo, cómo se nombran ciertos fenómenos sociales, cómo se van entendiendo. Y eso forma nuevas relaciones que forman parte del análisis etnográfico que uno va a realizar. Luego, la autora habla sobre procedimientos que van dependiendo de cada investigador en realidad, pero ella destaca 5 procedimientos generales que son la interpretación, que va relacionado con lo que acabo de mencionar sobre el diálogo de las categorías previas con las locales, la reconstrucción, que tiene que ver sobre si nuestra descripción tiene algún sentido en la realidad que observamos. Ya, si logra describirla y no estamos inventando cosas de la nada. La contextualización, que tiene que ver con que lo que observamos, la realidad que observamos, está inserta en una cosa más amplia, un estado o, bueno, una comunidad, etc. Luego está la contrastación, que tiene que ver con cómo se comparan estos fenómenos con otros que ya se estudiaron, que pueden ser similares. Y eso ayuda al penúltimo paso, que sería la explicación de los fenómenos, y luego la redacción del trabajo de etnografía. En el análisis hay que tener siempre presente de que el objeto de estudio, que es lo que uno construye a partir de lo que observa, con todos los supuestos previos que uno tenga, es diferente al referente empírico al cual uno nunca puede acceder, porque siempre va a tener estos lentes con los que uno observa el mundo. Luego está la cuestión de los niveles de abstracción que hay en el análisis, que tiene que ver con la conciencia de categorías locales, o sea, las categorías que encontramos en la realidad observada, y las categorías más abstractas que parten ya de la teoría que se ha hecho. Entonces tiene que haber un diálogo entre ambas, lo que nos lleva a hablar de lo general y lo particular, lo general como teoría y lo particular como la realidad que observamos, lo cual no es lo mismo que hablar de una representatividad. En análisis no hay representatividad. ¿Ya? Y luego, a partir de esta misma reflexión, uno tiene que ser consciente de que las categorías sociales, o sea, como la gente entiende los fenómenos, son distintas a las categorías analíticas que ya van con la reflexión teórica que tiene la etnografía, etc. Eso en cuanto al capítulo 1 y 2, que creo que será todo lo que les comparto por hoy. Es este mapa complejo o más que complejo, enredado que hice, pero para ser la primera vez está súper bien, según yo. Lo espero la próxima semana para que sigamos conversando acerca de este libro que está bien interesante, y voy a intentar ser un poco más claro con mis mapas. Nos vemos, muchas gracias por ver.